Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast donde exploramos los números, las cifras y las estadísticas que moldean el mundo que nos rodea. Y hoy tenemos un tema que de verdad es para analizar con lupa. Totalmente. Y para empezar, lanzo una pregunta al aire. ¿Puede una subida de sueldo, diseñada para beneficiar a millones, convertirse en el mayor riesgo para la estabilidad económica de un país y, de paso, en el detonante de una crisis institucional en toda regla? Pues esa pregunta, fíjate, da justo en el clavo de lo que está pasando en Colombia. Hoy, en Hablemos de Datos, vamos a descubrir cómo estas cifras esconden historias sobre la lucha por el poder, la sostenibilidad de las pequeñas empresas y ese complejo equilibrio entre el bienestar social y la inflación. Y para eso tenemos sobre la mesa una pila de informes y análisis sobre la polémica propuesta de aumento del salario mínimo para 2026. Y antes de meternos en faena, recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp para seguir conversando y compartir tus ideas. El link está en la descripción. Pues sí, la verdad es que el panorama es complejo. El dato que ha hecho saltar todo por los aires es un incremento del 23,7%. Un 23,7%. Es una cifra enorme. Enorme. Y es una cifra que ahora mismo, pende de un hilo tras ser suspendida por el Consejo de Estado. Nuestra misión hoy es precisamente esa, desentrañar qué significa realmente ese porcentaje. Porque no es solo un número en una nómina, ¿verdad? No, que va. Es mucho más. Es algo que esconde historias de lucha por el poder, de la supervivencia de las pymes y de ese equilibrio casi imposible entre el bienestar social y el fantasma de la inflación. Totalmente. Piensa en ello como una pieza de dominó gigante. Cuando cae, arrastra consigo todo lo demás. ¿Te refieres a...? Pues desde las tarifas del transporte público y los costes sanitarios hasta, y esto es lo crucial, las estrategias de las próximas campañas presidenciales. Es una onda expansiva que lo toca todo. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Para entender la magnitud de la polémica, creo que hay que dar un paso atrás. Este sistema para fijar el salario, ¿de dónde sale? Porque imagino que no siempre ha sido así. No, en absoluto. No es una cifra que un presidente decida una mañana al levantarse, ¿o sí? No, o al menos no debería serlo. El concepto es antiguo, ¿eh? El primer salario mínimo en Colombia es de 1950 y era de apenas 2 pesos diarios. 2 pesos, sí. Pero el sistema actual, el que está en el centro de todo este lío, nace de una ley clave, la Ley 278 de 1996. Vale, 1996. ¿Y esa ley qué buscaba? Poner un poco de orden en todo esto. Exacto. Buscaba despolitizar la decisión. Creó lo que se llama el modelo de concertación tripartita. Ah, la famosa mesa de negociación. Esa misma. Es básicamente una mesa con 3 patas. El gobierno, los empresarios y los sindicatos. La idea es que se sienten y, lleguen a un acuerdo. O sea que se supone que es un proceso técnico, casi matemático, para mantener la política lo más lejos posible. Esa es la teoría. Y lo más importante es que la ley les da las herramientas para negociar sobre una base objetiva. No se trata de yo quiero un 20% y yo ofrezco un 3%. Claro. La negociación debe girar en torno a 2 criterios técnicos fundamentales. La inflación del año anterior, para garantizar que la gente no pierda poder adquisitivo. Lógico. Uh-huh. Y la productividad media de la economía. La fórmula mágica, por así decirlo, es inflación más productividad. Ese es el pilar que, se supone, garantiza la estabilidad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque para 2026, esa mesa de negociación fracasó. Nuevo acuerdo, no. Y ahí es cuando el gobierno usa su facultad para fijar el aumento por decreto, pero se salta la fórmula. Se la salta completamente. El objetivo, según anuncian, es que el ingreso total, salario más el auxilio de transporte, llegue a los 2 millones de pesos. Una cifra redonda, muy potente simbólicamente. Potentísima. Y un salto récord, ¿eh? El más alto en 30 años. Rompe con toda la tradición de aumentos más moderados y ligados a esa fórmula. Entiendo el riesgo técnico de ignorar la fórmula, pero por otro lado, ¿no es cierto que durante años los salarios han perdido poder adquisitivo en muchos sitios? Sí, eso es un debate recurrente. Quizás la fórmula de inflación más productividad se había quedado corta y se necesitaba una medida de choque, aunque fuera imperfecta. Desde un punto de vista social, la idea de 2 millones de pesos tiene una fuerza innegable.
Claro, y ese es el corazón del argumento político. La defensa de esta medida se basa en que la fórmula tradicional, pues, no era suficiente para garantizar una vida digna. El problema. El problema son las consecuencias. Exacto. Las implicaciones económicas de una subida tan drástica y desvinculada de los indicadores técnicos son enormes. Es aquí donde los análisis que tenemos, pues, encienden todas las alarmas. ¿Cuál es la primera gran alarma que suena? La indexación. Es un concepto clave en la economía colombiana. Significa que muchísimos precios y tarifas no se fijan por la libre oferta y demanda, sino que están legalmente atados, indexados al aumento del salario mínimo. Vale. Los informes que manejamos señalan que cerca del 60% de los productos y servicios de la cesta de la compra, lo que se conoce como el IPC, están vinculados de alguna forma al salario mínimo. Espera. Un 60%. Es una barbaridad. A ver si lo pillo. O sea, que tocas el salario mínimo para ayudar a los que menos ganan y de rebote le estás encareciendo el coste del transporte, las matrículas del colegio. Las cuotas de la comunidad de vecinos, ciertas tarifas sanitarias. A todo el país, no. Es un efecto secundario brutal. Exactamente. Es un disparo que se expande en todas direcciones. La segunda alarma es el coste fiscal. Claro, el Estado. El Estado es el mayor empleador del país y además paga pensiones y otros subsidios que también están vinculados al mínimo. Este incremento, según las estimaciones, le costaría a las arcas públicas unos 7 billones de pesos adicionales. 7 billones. Es una cifra tan grande que es difícil de visualizar. Para ponerlo en perspectiva, ¿qué se podría hacer con ese dinero? Es una cantidad inmensa. Podrías financiar la construcción de decenas de hospitales de alta complejidad o miles de escuelas. Vaya. Es un agujero considerable en el presupuesto público que, inevitablemente, habría que tapar subiendo impuestos o recortando en otras áreas. Y nos queda la tercera alarma. Sí, y quizá es la más delicada. El mercado laboral. Las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, que son las que crean la mayor parte del empleo. Ahí está el drama. Imagina una pequeña panadería de barrio con 5 empleados. Para su dueño, esta subida no es solo un 23,7% más en salarios. No, claro, es más. Es también un aumento en sus cotizaciones a la seguridad social, en los seguros, en el coste de la harina que le vende su proveedor, cuyo transporte ahora es más caro. De repente, toda su estructura de costes se vuelve insostenible. ¿Y qué hace ese dueño? Pues se enfrenta a un dilema terrible. Los estudios del Banco de la República, que citan nuestras fuentes, son muy claros en esto. Cuando los aumentos salariales superan por mucho la productividad, pasan dos cosas. Primero, se destruye empleo formal. Despidos. El dueño de la panadería quizá tenga que despedir a 1 o 2 de sus empleados. Segundo, se incentiva la economía sumergida. Contratar en negro. A lo mejor decide no despedir a nadie, pero al próximo que contrate lo hará en negro, sin contrato, para ahorrarse los costes. Es la pescadilla que se muerde la cola. Intentas mejorar la vida del trabajador y acabas empujándole a la precariedad de la economía sumergida, sin ninguna protección. Vaya lío. Es una paradoja muy cruel. Una medida pensada para proteger a los más vulnerables podría terminar perjudicándolos gravemente. Con unos riesgos económicos tan claros sobre la mesa, es casi sorprendente que el gobierno siguiera adelante. Me imagino que sus oponentes no se quedaron de brazos cruzados. ¿Cómo acabó todo esto en los tribunales? Pues con una demanda que llegó al Consejo de Estado, que es la máxima autoridad judicial para estos asuntos. Y lo fascinante del fallo es que no entra a valorar si el aumento es bueno o malo, si es mucho o poco. ¿No es una cuestión de cantidad? No. Se centra exclusivamente en el procedimiento, en las formas. Entonces el tribunal no dice que el sueldo sea demasiado alto, sino que el gobierno, por decirlo de alguna manera, no hizo los deberes para justificarlo legalmente. Exacto. El argumento central del fallo es que el gobierno no justificó el aumento con los criterios técnicos verificables que exige la ley de 1996. ¿La de inflación más productividad? Esa. En lugar de basarse en eso, el decreto introducía conceptos como el salario vital. Salario vital. ¿Suena bien? ¿Pero qué es exactamente? ¿Es un concepto habitual o algo que se introdujo específicamente para este decreto? Es un concepto que busca reflejar un ingreso que cubra las necesidades básicas de una familia: comida, vivienda, salud, educación. La intención es loable, pero... El problema, según el Consejo de Estado, es que es un concepto abstracto. No estaba respaldado por certificados oficiales del DANE, el Instituto de Estadística, ni por datos técnicos que lo cuantificaran de forma objetiva y replicable. Ya veo.
En la práctica, se sustituyó una fórmula matemática y predecible por un ideal político y subjetivo. Y para el tribunal, eso es vulnerar el espíritu de la ley, que era, precisamente, evitar la arbitrariedad. O sea que el tribunal le está diciendo al gobierno, recuerden la ley de 1996, básicamente. El objetivo de esa ley era evitar esto, y ustedes han hecho justo lo que la ley quería impedir. Y claro, esta decisión judicial llega en plena precampaña para las elecciones presidenciales de 2026. La tormenta perfecta. Perfecta y sin precedentes. Crea una incertidumbre jurídica y económica brutal. Me lo imagino. Los salarios de millones de personas quedan en el aire, las empresas no saben cómo planificar sus presupuestos para el año que viene, y el debate político, lógicamente, se incendia. Lo que nos lleva al meollo de la cuestión. Con todos estos datos, ¿estamos ante una búsqueda real de redistribución de la riqueza? ¿O es más bien la construcción de un relato con fines electorales? Esa es la gran pregunta. Y esta es la pregunta que me hago, ¿es posible que ambas cosas sean ciertas? ¿Que hay una intención genuina de ayudar, pero que la ejecución esté tan ligada al calendario electoral que el resultado se vuelva tóxico? Creo que tu pregunta apunta en la dirección correcta. Lo que vemos en las fuentes son dos relatos completamente irreconciliables que se están disputando la opinión pública. ¿Cuáles son? Por un lado, la narrativa del oficialismo y sus seguidores. Para ellos, la decisión judicial es la prueba de un bloqueo institucional. No nos dejan gobernar, eso es. Es la élite, los poderes de siempre, impidiendo que un gobierno progresista ayude al pueblo. El mensaje es muy claro y muy potente. Queremos subirles el sueldo, pero no nos dejan. Y en la otra esquina del ring, el relato de los técnicos. En la otra esquina tienes a economistas, gremios empresariales, el Banco de la República. Su narrativa es que, por muy buenas que sean las intenciones, la economía tiene sus reglas. ¿Y no te las puedes saltar? Y saltárselas de esta manera es pan para hoy y hambre para mañana. Advierten de que una medida así sin sustento técnico acabará empobreciendo a las mismas personas que dice proteger. A través de la inflación. A través de una espiral de inflación que se comerá el aumento y de paso destruirá puestos de trabajo. Antes de continuar, un pequeño recordatorio para quienes nos escuchan. Si este tipo de análisis les resulta útil, pueden unirse a nuestra comunidad en WhatsApp y también conectar con nosotros en LinkedIn. Los enlaces están en la descripción. Siempre es un buen lugar para seguir la conversación. Desde luego. A ver si lo he entendido bien. Si intentamos resumir todo este embrollo, parece que hay tres conflictos superpuestos. A ver. Primero, un conflicto legal. Una decisión sin la base técnica que la ley exige. Segundo, un conflicto económico. El riesgo real de que subir un sueldo acabe encareciendo todo lo demás. Y tercero, y el más grave, un conflicto político. Que todo esto ha convertido el salario mínimo en un arma para las elecciones. Has dado en el clavo. Es una síntesis perfecta. Es una reflexión que surge de los datos al final. Sí. El fallo judicial es un recordatorio de que estas decisiones necesitan criterios objetivos. El riesgo macroeconómico es real, ese efecto dominó del que hablábamos, y la instrumentalización política es, quizás, lo más preocupante a largo plazo. ¿Por qué? Porque el debate ya no es técnico. Ya no se discute si la cifra correcta según la fórmula es un 10% o un 12%. No, ahora es una cuestión de bandos. Se ha transformado en una batalla simbólica que polariza a la sociedad entre dos conceptos que se presentan como enemigos: la responsabilidad fiscal contra la justicia social. Y en esa batalla, la verdad de los datos a menudo es la primera víctima. Entonces, en resumen, si tuviéramos que quedarnos con tres claves de todo este análisis, ¿cuáles serían? Pues mira, la primera, sin duda, la falta de sustento técnico. El fallo judicial subraya la necesidad de basar estas decisiones en criterios objetivos como la inflación y la productividad, en lugar de conceptos subjetivos. El rigor técnico. La segunda es el riesgo macroeconómico. Un aumento del 23,7% no es una medida aislada. Genera ese efecto dominó que indexa y encarece masivamente la sanidad, el transporte y los servicios públicos. El efecto dominó. Y la tercera, la instrumentalización política. El salario mínimo se ha convertido en el eje de la narrativa para las elecciones de 2026, polarizando el debate de una forma muy peligrosa. Lo cual me deja con una última reflexión. Más allá de los números, los decretos y los fallos judiciales, ¿qué sucede en una sociedad cuando una herramienta económica tan fundamental como el salario mínimo deja de ser principalmente un instrumento técnico y se convierte sobre todo en un instrumento de campaña política? Es una pregunta muy pertinente.
¿Quién mide el coste real de esa transformación? Ahí lo dejamos, para que cada uno saque sus propias conclusiones. Si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte los próximos. Y si quieres conversar más a fondo, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Allí compartimos encuestas, datos extra y podrás participar en la creación de futuros episodios. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo. Hablando de datos,